Dios les bendiga. Estamos agradecidos con el Señor porque ustedes han sido fieles acompañándonos a este estudio, este gran estudio de los Salmos del Señor. El Salmo 106 lo hemos titulado La misericordia del Señor con su pueblo. Empieza con alabanza, dice: alabad al Señor, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay un deseo en obtener una mayor alabanza de sí mismo, del salmista y del pueblo, pensando en la luz de la bondad de Dios. Lo que dirige un corazón hacia la alabanza es recordar el amor de Dios, y lo que intensifica la maldad del pecado es ignorar su paciente bondad. El hombre no ha dejado de pecar, pero Dios no ha dejado de ser misericordioso. Alabad a Dios por sus maravillas. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Las poderosas obras de Dios son tantas que están más allá de toda descripción. Debido a esto, uno no puede expresarlas todas. Los que caminan en obediencia a Dios, en principios y prácticas correctas, están en la verdadera y sustancial alabanza a Dios. Visitados por la salvación de Dios. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce de la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Que Dios lo visite significa que Él vendría con su salvación, trayendo libertad de sus problemas. Que Él nos visite hoy. 3 razones que tienen que ver con la fama y el honor de Dios. Primero, como una oración: quiero ver a tu pueblo bendecido por tus poderosas obras en su favor. Quiero ser parte del gozo de tu pueblo bendecido y redimido. Quiero ser parte de tu victoria y de la victoria de tu pueblo. La culpa de Israel. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Se identifican a la generación presente con la pasada de Israel, conectados por su pecado y por sus perversas obras. El pecado debe ser confesado con mayor peso. Los pecados de los padres son reflejados en los hijos y cada nuevo reflejo es más fuerte que el anterior. Pero Dios liberó a un pueblo que no respondía correctamente a su amor. La salvación de Dios para un Israel rebelde. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Israel respondió a la gran liberación de Dios con ingratitud y rebelión. Pero Dios respondió con rescatarlos. Los salvó para hacer notorio su poder. El Señor celosamente cuida su nombre y su honor. Las grandes obras de Dios son recordadas desde la división del Mar Rojo hasta la destrucción del ejército egipcio. La reacción de Israel a las obras salvadoras de Dios no eran siempre rebelión y desobediencia. Había ocasiones en las que confiaban en las palabras de Dios y lo alababan. Aquellos que no creen en la palabra del Señor hasta que la ven cumplirse, no son creyentes en lo absoluto, como los hebreos. Por su pecado, Dios les dio un espíritu débil. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. En la hora de la liberación, la fe, ayudada por la vista, es fuerte y es fácil cantar, pero cuando las dificultades y el estrés agobian, entonces el pasado poder de Dios es olvidado y su consejo no es buscado. Probaron a Dios con su incredulidad en su poder para cumplir sus necesidades en el desierto. Dios les dio la carne que anhelaban y con ella fue enviada una maldición, y lo que deseaban se convirtió en algo malo para ellos. Por eso es mejor negarse uno mismo esos deseos y tener un alma viva y saludable. Ellos obtuvieron su deseo, pero sus almas se morían de hambre. Que Dios te conceda solamente lo que sea mejor para ti. No dejes que tus anhelos se conviertan en tu tumba. Dios envió fuego y juicio por su pecado. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón.
el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Los egoístas ataques sobre el liderazgo espiritual de Moisés son desenmascarados. Los hombres estaban celosos. ¿Quién puede esperar escapar de la envidia cuando el más manso de los hombres la sufrió? ¿Qué tan irrazonable era esta envidia? Ya que Moisés era el hombre más duro, que trabajaba más duro y que más tenía que soportar en todo el campamento. Envidiarlo era ridículo. Por eso Dios abrió la tierra y fueron tragados por ella. El fuego consumió además a 250 hombres que conspiraron junto con Coré. Dios mismo se levantó contra Israel por causa de su pecado. Hicieron becerros de oro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Antes habían pecado de ingratitud, de incredulidad, de idolatría e inmoralidad. La idolatría de Israel con el becerro de oro no degradó a Dios, los degradó a ellos mismos. La extraña perversidad que les hizo darle la espalda a una gloria tan radiante para inclinarse ante un ídolo está fuertemente marcada por la idea de haber cambiado esta gloria por una imagen y por aquel bulto que era un becerro. El Dios que hizo maravillas al sacarlos de Egipto fue ignorado en sus alabanzas al becerro de oro. Dios destruiría al rebelde pueblo y reconstruiría la nación de nuevo a través de Moisés. Este le suplicó al Señor que apartara su indignación, y Dios contestó: a Israel fue salvado. ¿Con qué diligencia deberíamos de implorar al Señor por este mundo culpable, y especialmente por su pueblo? Por su pecado, Dios los arrojó en el desierto, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra. Murmurar contiene incredulidad, orgullo y rebelión y toda una multitud de pecados. Es un pecado practicado en sus casas, pero es tan malo en la casa como en las calles. Dios les prometió la tierra de Canaán, pero fue simple incredulidad enmascarada no querer entrar. Esa generación moriría en el desierto y una nueva tomaría la tierra por fe. Dios, por su pecado, Dios envió mortandad sobre ellos. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Es la historia de las jóvenes de Moab que tentaban a los hombres de Israel para la idolatría y la inmoralidad a Baal Peor. Ellos comieron los sacrificios de los muertos. Dios envió mortandad como juicio contra Israel y se detuvo cuando Fines trajo el juicio de Dios a un hombre israelita y a una mujer moabita, quienes estaban en inmoralidad cerca del tabernáculo. Este acto de justicia detuvo la plaga. En reconocimiento, Dios hizo un pacto de sacerdocio con Fines y sus descendientes. Por su pecado, Dios disciplinó a Moisés. También le irritaron en las aguas de Meribá y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dios le ordenó a Moisés el hablarle a la roca. Prometió que de manera milagrosa él proveería agua de ella. En su enojo la golpeó. Moisés representó a Dios de forma equivocada y se le negó la entrada a la tierra prometida por su reacción a la provocación. Por su pecado la tierra fue corrompida. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Esta era una guerra de juicio única que Dios le ordenó a Israel que realizara en contra de aquellas depravadas culturas que estaban listas para el juicio. El fracaso de Israel al cumplir lo que Dios le había mandado significó que esta malvada influencia corrompió al pueblo de Dios. Israel le dio adoración a Moloc, un dios cananita. Lo que en realidad adoraban ellos eran espíritus malignos o demonios. La tierra prometida, la gloria de todas las tierras, fue contaminada con el derramamiento de la sangre de inocentes niños por las manos de sus padres, quienes los asesinaron
para rendirle homenaje a los demonios. Israel se contaminó a sí mismo. Por su pecado, Dios los entregó a sus enemigos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder a las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados en su maldad. ¿Qué tanto el divino furor puede arder en contra de los que ama? Es difícil de decir, pero Israel llevó el experimento al extremo. El entregar a Israel en poder de las naciones no significaba solamente la derrota de unas cuantas batallas, sino su completa conquista y virtual despoblación de la tierra. Se enseñorearon de ellos los que los aborrecían. En Dios ellos tenían un buen amo, pero en aquellos con los que habían buscado comunidad, encontraron déspotas bárbaros que los sometieron. Dios los libró, pero ellos se rebelaron y fueron humillados por su maldad. Pero Dios en su misericordia escuchó su clamor de angustia. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía, y conforme a la muchedumbre de sus misericordias, hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. A pesar del juicio que se merecían, Dios miraba cuando estaban en angustia, y se acordaba de su pacto con ellos. Sus amorosas misericordias son mayores que todos los pecados de los hombres. Asegura el perdón después de las transgresiones. Un aspecto de la misericordia de Dios para Israel era darles favor con las naciones donde sufrían exilio. Durante la cautividad en Babilonia, Ciro les dio su libertad. Darío les concedió privilegios y Artajerjes envió de regreso a Nehemías y lo ayudó a reconstruir Jerusalén y el templo. Alabando al Dios de misericordias. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Las misericordias de Dios para Israel en su cautividad apenas empezaban a verse. El cantante tomó estas pequeñas misericordias como base para valientemente pedir por misericordias aún más grandes, para que su cautividad terminara y regresaran a su tierra. La penitencia nunca está fuera de lugar en el arrepentimiento, ni la alabanza en el acto de penitencia. La alabanza será dada a Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. En esta alabanza todos los pueblos deben de unirse diciendo, aleluya, gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tus infinitas misericordias. Jamás el pecado del hombre va a opacar tu grande misericordia. La grande misericordia tuya está revelada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, recibiendo el juicio de nuestros pecados, para que nosotros, viendo esa obra maravillosa, acudamos a ti, pidiendo que nuestro pecado sea perdonado, reconciliándonos contigo, para darte la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo tus grandes misericordias. En medio de este tiempo difícil, de esta pandemia y de tantas muertes, todavía podemos reconciliarnos contigo y darte la gloria en medio de la dificultad y darte la gloria en el tiempo difícil, porque tú eres digno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.